Bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a ver la historia de los bancos centrales. En concreto, lo vamos a ver, aunque sea de forma breve, desde la creación del Banco de Inglaterra en 1694, pasando por la banca libre en Escocia o los dos intentos fallidos de Banco Central en Estados Unidos y la final creación de la Fed en 1914. Vamos a ver cómo funcionaba el mundo monetario de los primeros bancos centrales, vamos a ver la razón por la que se crean y se sostienen en el tiempo y cómo evoluciona su funcionamiento hasta el día de hoy. Incluso vamos a hacer una pequeña introducción del porqué de la emergencia y popularidad de las criptomonedas hoy en día. Y bueno, este es un fragmento de una entrevista que me hizo Luis Miguel Ortiz. Y bueno, pues nada, ahí os dejo la entrevista, espero que la disfrutéis, allá va. Y nos encontramos a una economía que, a ver cómo lo digo de manera fácil, pero que está sometida o está principalmente orquestada por los bancos centrales mundiales. Es decir, es un tema que a mí me apasiona porque cada vez que leo también son nuevas derivadas, pero yo creo que también viene al hilo de lo que estábamos hablando del Banco Central en Inglaterra, o sea, que nos quedamos en la misma época, ¿no? En la que surge esto y de repente está habiendo una metamorfosis continua hasta que llegamos a la situación actual. ¿Cómo ves tú esta evolución de los bancos centrales y cómo a partir de ahí llegamos hasta nuestros días y cómo rigen casi toda la economía a nivel mundial el devenir, sus políticas? Toma ya otra buena pregunta, con Sí. implicaciones históricas y también presentes. Claro, yo lo que quiero es intentar que los alumnos que nos estén viendo intentemos relacionar épocas, ¿no? Para decir, oye, Sí, sí, sí. eh, Mira, la para ver de qué primera manera. gran oleada de bancos centrales se dan, pues es también preindustrial. Bueno, los primeros bancos, hay bancos registrados hasta en el Imperio Romano, ¿vale? Pero entonces voy a hablar de época Sí, más moderna. Se dan sí. sobre todo con esta revolución comercial que te estaba hablando antes en Italia. De Mm, hecho, pues, pues se empieza a desarrollar banca moderna allí, que es básicamente pues, para gestionar pagos de forma eficiente, en vez de tener que estar llevando monedas de oro encima, que es peligroso. O sea, el banco básicamente existe para dos cosas. Existe para darte seguridad en tus depósitos, no lo tengo en casa y me lo pueden robar y entran a robar, y para mm, darte seguridad en la transferencia de los depósitos, que es tanto más importante como la del depósito. Porque bueno, si lo tengo en un sitio que no me pueden robar, pero luego tengo que ir, sacarlo y llevarlo a otro lugar, pues es lo típico que vemos que pasa en las películas norteamericanas del siglo XIX, ¿no? Que como tenían un sistema bancario tan ineficiente, tenían que llevar carromatos llenos de oro y eran pues llegaban unos asaltadores de caminos y te robaban, ¿vale? ujú. Para eso existen los bancos. Entonces, los primeros bancos de la época moderna se van fundando ahí. De hecho, la calle más famosa de Londres, de bancaria, se llama Lombard Street, y es Lombard Street porque la fundaron unos banqueros Y lombardos. tal. Lombardía es una zona de Italia. Y si Ujú. te vas más para atrás, es una tribu germánica. Bueno, estos mercaderes lombardos se van rápido al norte de Europa cuando empieza a despuntar mucho, por ejemplo, Flandes, y de ahí se pasan a Reino Unido, a Londres. Y pues Mm, estos mercaderes, estos banqueros italianos eran muy, muy famosos. Bueno, ¿qué empieza a ocurrir a finales? El Banco de Inglaterra se funda en 1694, si no estoy mal, lo estoy diciendo un poco de memoria. ¿Qué pasa ahí? Pues lo que pasa es que en algún momento los gobernantes se dan cuenta de que pueden utilizar uno de estos monopolios de los que estábamos hablando antes para darle algún tipo de privilegio a este banco y este banco te repaga con unos créditos baratos. Básicamente así se fundan los primeros bancos centrales del mundo, todos o casi todos, todos los que he estudiado yo, se fundan así. Se fundan como un problema en un momento determinado, de hecho en ese momento era una guerra con Francia en el Reino Unido, y necesidad de crédito. El crédito a los gobernantes era algo muy peligroso, básicamente no te pagaban, o te pagaban tarde, o te daban, en España estaba esa cosa de los juros reales, que es te voy a pagar, ujú. pero luego cuando te tengo que pagar te doy más papel y ya veremos cuándo te pago y si te pago y en la moneda en la que te pago, porque la moneda también en base la adulteraban constantemente. Entonces los prestamistas no querían prestar al gobierno. Eh, Felipe II llega a tener tipos de interés hasta el 50%. Y era normal tener tipo de interés del 30%. El tipo más poderoso del mundo no tenía tipos de interés pues, de prohibitivos. También es verdad que pagó 3 veces. Bueno,
hizo una moratoria de deuda pública 3 veces. Nunca la impagó completamente, pero sí hizo una moratoria. Bueno, ¿y el Reino Unido por qué hace esto? Bueno, pues porque nadie le quiere prestar, estaba en una guerra, necesitaba recursos. ¿Y cómo consiguió los recursos? Pues se les ocurrió de forma muy inteligente que uno de estos bancos le iban a dar el monopolio, pero que en vez de que le pagaran por el monopolio pues como hablábamos antes con las compañías, con un pago anual o lo que sea, le iban a pagar con un enorme préstamo que le iban a hacer a un tipo de interés bajo. Entonces, un préstamo, los que hoy se llamarían préstamos blandos. Entonces, así se forma la mayor parte de bancos centrales, básicamente en una necesidad, en una guerra, y para tirarle, para Pero centralizar recursos. es increíble, es increíble. Yo me estoy poniendo en la piel de quien tenía que prestar el dinero y decir, madre mía, menudo negocio estoy consiguiendo aquí por un préstamo a largo plazo, pero un monopolio que yo creo que es el mejor negocio del mundo, ¿no? El de un banco central. No se sabía entonces, Ah, porque vale. iba a haber, pero sí, claro, hombre, bueno, sí que sí le fue bien a los dueños del Banco de Dios Inglaterra mío. durante muchísimo tiempo. Sí, sí. Eh, Poco a poco el Banco de Inglaterra se va institucionalizando, es decir, poco a poco pues, goza, por ejemplo, de los dineros reales que antes se guardaban en Inglaterra, se guardaban en una torre. Sí. Y el dinero se guardaba ahí y también lo dejaban muchos particulares ahí. Y de hecho fue muy famoso una vez que un rey pues, llegó a la torre y dijo, oye, que necesito dinero. Y se quedó con todo el dinero de la torre. Que por cierto es lo que hizo la Reserva Federal también pues en los años 30. Dijo, oye, que aquí hay un montón de oro. Pues que el oro que ya no es tuyo, que ahora es mío. Y en los años Así 70 lo es. hizo ya Nixon. Oye, que ya es mío completo, que no te voy a dar nada del oro. Que no, igual no te lo iba a dar, ya no te lo podía dar. Y ya no tenías capacidad de que te lo diera. Pero otros países sí lo tenían, así que eso me molesta, así que mejor si nadie lo tiene. Y ya se quedaron con el oro completamente. Hicieron público el dinero. El dinero era privado. El oro es la máxima expresión de dinero privado. Y lo que tenemos hoy en día es otra cosa. Entonces, bueno, por hacerlo corto, que ya sé que te estás poniendo nervioso, como venga, hombre, avanza, No, que todavía no, estamos no, no, que todavía no, no estamos en el estoy siglo nervioso, XVIII, tranquilo. no has Tranquilo, avanzado nada. tranquilo. Que yo lo disfruto. Entonces, bueno, pues este Banco Central, como digo, va adquiriendo pues, una posición muy preeminente entre el resto de bancos, tiene un monopolio de emisión. El monopolio de emisión nunca fue completo en Inglaterra, bueno, no lo fue al menos hasta el siglo XIX. Lo que tenían un monopolio en el área de Londres, me parece que eran 50 o 55 millas, en el área, en un radio de 55 millas con respecto a Londres. Entonces, bueno, por ejemplo, esto permitió la banca libre en Escocia, porque Escocia está a más de 55 millas de Londres. Pero, claro, Londres, que era el centro financiero del mundo, pues eso era regido por el Banco de Inglaterra. Bueno, poco a poco va adquiriendo esa posición preeminente y se le empiezan a dar algunas atribuciones de política pública. Oye, que hay una recesión, ¿qué vas a hacer? El banco decía, yo soy un banco privado, ¿yo qué voy a hacer? Nada. Claro, pues llegaba el gobierno inglés y le decía, ¿cómo que nada? Que, oye, que tú tienes un monopolio aquí, que tienes, o sea, tienes un derecho, pues se te va esto transformando en una obligación. Y la obligación poco a poco va a ser la de sostener el mercado de crédito, es lo que se llama prestamista de última instancia, cuando el mercado de crédito tiene problemas. Entonces, como empezaba a funcionar esto es que el Banco de Inglaterra establecía una tasa, esto lo decía Walter Budget, que es como la Biblia de los banqueros centrales, decía, la función del Banco de Inglaterra es la siguiente. Por cierto, Walter Budget se le lee muy mal. Walter Budget es un libertario. Es interesantísimo. Es un libertario que dice, si hubiéramos dejado al sistema evolucionar naturalmente, tendríamos una banca libre como la que se podía haber dado en Escocia, como la que se estaba dando. Bueno, ya cuando escribe Budget ya se cargaron. Por cierto, cualquier cosa que funcione bien, el Banco Central se la va a cargar. Como funcionaba muy bien el Banco Central, no el Banco Central, sino el sistema de banca libre en Escocia, se lo cargan. Eso es clarísimo, se lo cargan. Pero en Escocia, que era como una competencia de bancos centrales entre Sí, ellos. sí, hay una... Pero ¿cómo era posible que hubiera bancos centrales compitiendo unos contra otros? Porque accidentes históricos. Cuando se genera el primer banco de Escocia, perdón, existe un Sí. gobierno escocés y el gobierno escocés, cuando se genera el Reino Unido, el gobierno escocés desaparece. Entonces, los monopolios eran monopolios que se daban por 20, de hecho, hasta hace no tanto tiempo, se daban monopolios de 20, 30 años para que un banco central fuera banco central, para que tuviera el monopolio de emisión. Básicamente, ¿para qué hacen esto los gobernantes? Para luego seguir exigiéndole cosas. No te dan un Claro, monopolio claro. infinito, sino dentro de 20 años vamos a Sí, hablar y para me vas a dar tener algo. ellos la sartén por el mango. Es Eso es, decir, porque vale, ahora recordamos, esto ya. seguía siendo banca privada, ¿eh? Banca privada Sí, con sí. privilegios, pero banca privada. Entonces, cada 20 años llegaba el gobierno y te decía, a ver,
¿Te lo renuevo o no te lo renuevo? Por cierto, es una de Sí, las razones préstame por las más. cuales... Préstame más, claro, y barato. Sí, sí. Es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en Estados Unidos se genera el primer banco de Estados Unidos y después de 20 años, el primer banco central de Estados Unidos desaparece. Porque no se le renueva. Se genera un debate público muy, muy interesante y no se renueva. Se generó el segundo Banco Central de Estados Unidos y no se le renovó. Y después ya se genera la Fed, ¿vale? Pero la Fed es muy antigua, es muy nueva. La Fed es siglo XX. Entonces es interesante ver esto, ¿eh? Y los americanos tenían en mente que no querían esa concentración. De hecho, pues, tienen como cosas de la Constitución, como que la moneda tiene que ser la de plata, que es básicamente el dólar español, por cierto. Es el real de A8, el dólar es el real de A8 español, tiene que tener una cantidad de plata determinada y tiene que ser... que hubo también mucha controversia cuando se metieron el patrón oro. Pero bueno, otra vez, me estoy yendo del tema, vamos al punto. El punto entonces es, cada 20-30 años se le tenía que renovar y se le pedía algo, ¿vale? Budget, que como digo es un tipo más libertario de lo que parece en su libro, que como digo, todo el mundo ha leído su libro, se llama Lombard Street. Todo banquero central o toda persona que se quiera, incluso si no se lo ha leído, tiene que decir que se lo ha leído. Es un libro muy bien escrito y es un libro, como digo, que se puede leer en clave libertaria muy fácil, porque además él lo dice muy explícitamente. ¿Qué hace Budget? Dice, bueno, ya que hemos llegado a este desastre de sistema donde el Banco de Inglaterra es el centro de todo, al menos pongamos unas reglas de actuación para que no sea muy arbitrario lo que hagan. Entonces, estas reglas de actuación son unas reglas que, si lo quieres ver así, surgieron de abajo arriba, básicamente de cómo cómo se iba generando actividad económica en el Reino Unido de entonces. Entonces, el Reino Unido, el Banco de Inglaterra, básicamente lo que supuestamente tiene que hacer son la regla de budget, que es la de poner un tipo de interés alto. Es decir, yo te voy a prestar dinero si lo necesitas, si hay un credit crunch en la economía y los bancos ven que están saliendo reservas, que por cierto eran oro, ven que están saliendo dinero de ellos constantemente, pues van a tener un problema en el que hay una corrida bancaria. ¿Y cómo el Banco de Inglaterra puede ayudar a esta corrida bancaria? Entonces se dice que es el precepto de budget. El precepto de budget es, te voy a prestar libremente quiere decir todo lo que tú quieras, ahora sí, contra buen colateral. Ahora vamos a ver con eso de buen colateral, ¿qué es? Pero un colateral es una prenda, básicamente, para los que no estén familiarizados con el lenguaje bancario. Un colateral es una prenda pues una prenda de vestir, pero usualmente un colateral como prenda puede ser, por ejemplo, una hipoteca. Que no pagas, me quedo con tu casa. Que ni siquiera es tu casa, en realidad es mía hasta que me la pagues. Entonces, si te doy un crédito, pues un crédito con prenda es un crédito donde hay una garantía real. Como un aval, como un aval. Un aval. El aval puede ser personal, pues te puede avalar tu padre para que te compres una casa, o el aval puede ser real. La propia casa es un aval real, ¿vale? O el coche, te compras un coche, pues el coche no es tuyo si no lo pagas. Pues el banco puede acceder prioritariamente a algún tipo de bien tuyo para saldar tu deuda. Vale, entonces, lo que dice es, hay que prestar la que quiera, el banco que quiera, yo le presto todo el oro que él necesite para que no tenga salidas de depósitos o que sus depositantes se queden a gusto. Ahora sí, contra buen colateral. ¿Qué es un buen colateral aquí en el mercado de crédito? Usualmente en el momento era lo que se llamaban letras de cambio. Esto sí, como para explicar esto, vamos a estar aquí 5 horas hablando. Así que simplemente es un tipo de mercado, es un tipo de crédito que es muy líquido y que es de muy corto plazo y que se considera muy seguro, ¿vale? Por algunas circunstancias muy concretas del momento. Esto ya no se utiliza, ¿eh? Es muy parecido a lo que hoy se denomina factoring, pero el factoring ya el Banco Central no se mete con esto. De hecho, es básicamente eso. El factoring es la letra de cambio moderna. Bueno, contra buen colateral, entonces hay que prestar todo lo que nos pida el sector bancario contra buen colateral, no cualquier cosa vale, y a un tipo de interés prohibitivo, a un tipo de interés muy alto, que usualmente el Banco de Inglaterra establecía en torno al 6%. De hecho, hay una frase muy famosa que es, al 6% podemos conseguir oro hasta de la luna. O sea, al 6% atraemos oro de cualquier lado, porque es un tipo de interés que en patrón oro se considera muy alto. Entonces, si el Banco de Inglaterra te presta a ti al 6%, está muy seguro que tú no vas a hacer negocio. Esto es la clave de prestar un tipo de interés de penalidad. Está muy seguro que el banco privado lo va a utilizar por problemas de liquidez, temporalmente, durante poco tiempo. Si yo No va a te abusar. presto todo lo que tú quieras al 0%, que es lo que pasa hoy, o cercano al 0%, el banco privado sí puede hacer negocio de esto. De hecho, Walter Budget establecía esto para que no hubiera problemas. Y Walter Budget estaba muy preocupado porque ya sabía que el Banco de Inglaterra tiene una posición muy preeminente
de que la libra esterlina no se viera contaminada por unas malas prácticas del sistema bancario. Entonces establecía esto de buen colateral. Otra vez, ¿qué es buen colateral? Estas letras de cambio, que había mucha seguridad de que no iban a ser impagadas. Y esto es clave, porque el Banco de Inglaterra te prestaba el oro que tú quisieras, pero tenía mucha seguridad de que si tú no se lo devolvías, tenía un activo de mucha calidad con el que podía recuperar su oro. Entonces, el Banco de Inglaterra tenía que estar, podía dar todo el crédito que quisiera, pero tenía que estar muy seguro de que se lo iban a devolver y de que no se iba a utilizar su crédito para generar negocios, sino para solventar crisis. Esto es curiosísimo porque hoy en día estas reglas de Buffett, de Walter Buffett, se considera que los bancos centrales las siguen cumpliendo. De hecho, hay gente que hasta lo defiende, ¿no? Es que los bancos centrales tienen que cumplir la regla de Buffett. No cumple ni una. ¿Buen colateral qué es? Bueno, ya es cualquier cosa, es buen colateral. La deuda griega era buen colateral en 2015, imagínate. Un estado quebrado era buen colateral. Eso no tiene sentido. Si el Banco Central Europeo hubiera tenido que ejecutar de hecho todavía ha pasado hoy, ¿no? Pero con menos fuerza, hubiera tenido que ejecutar en ese momento, hubiera tenido que vender en el mercado esa deuda, pues hubiera tenido un valor bajísimo, de 25 centavos por dólar, de nada. O sea, hubiera podido quebrar el Banco Central Europeo. Y por otro lado, estaban prestando dinero, te están regalando el dinero. El Banco Central Europeo no presta dinero a una tasa de penalidad, te regala casi el dinero, te deja tipos de interés cero, o cercano a cero, hombre, no sé cuánto está la deposit, la lending facility. Sí, al cero. 0,25 o algo así. O sea, te está regalando. 0,25 la Reserva Federal. Sí, la horquilla entre 0 y 0,25, ¿no? En la Reserva Federal, pero sí, ellos tienen ese lending deposit, ese lending facility que llaman en el Banco Central Europeo es: necesito dinero, un banco. Nadie necesita dinero. Es barra de liquidez. Barra de liquidez para que no quiebren. Eso es, barra de liquidez para que no quiebres. Oye, pero préstale al 5%, que le eches al 0,25. O sea, si de verdad vas a seguir la regla de Buffett, no puedes poner 0,25. Eso está completamente fuera de toda lógica. Entonces, que después de Buffett, ¿qué empieza a ocurrir? Pues lo que ocurre en un sistema que funcionaba muy bien, es el patrón oro clásico, que es donde está escribiendo Buffett, con estas reglas de los bancos centrales y con la posibilidad, esto es clave también, de la gente de recuperar su oro cuando quisiera, cualquier persona. Esto es interesantísimo. Tú ibas con tus libras al Banco Central de Inglaterra y te decían: toma tu oro. O sea, toma, aquí tienes. Tú verás, lo vas a tener que guardar en casa, eso es incómodo, pero si lo quieres, aquí lo tienes, es tuyo. Entonces, la gente tenía capacidad, eso es lo que está muy famoso, es muy famoso en Bitcoin también, que es la capacidad de salirte del sistema de crédito, el opt-out, que lo llaman. Es costoso hacerlo, pero si yo no me fío de lo que están haciendo, disciplino a la autoridad monetaria sacando mi dinero base, sacando mi oro. Esto, pues en la Primera Guerra Mundial se murió y ya no volvió. Esto desapareció completamente del mapa monetario. En la Primera Guerra Mundial lo que tenemos es el sistema de crédito tarda una semana en colapsar. Esto es interesantísimo porque se pensaba que era o sea, pues está tan imbuido en la mentalidad de la gente que se pensaba que esto no iba a acabar. De hecho, se pensaba que iba a ser una guerra rápida. Esto es interesantísimo también. Se pensaba que iba a ser una guerra rápida porque estimaban las personas, los analistas, estimaban que los países podían durar en la guerra lo que les duraran las reservas de oro. Y como tenían más reservas de oro los países, pues Francia e Inglaterra, pues eran los que iban a ganar la guerra, porque tenían muchas más reservas de oro de las que tenían pues Austria-Hungría o las que tenía Alemania. Qué graso error. Evidentemente, no pagaban con oro, empezaron a pagar con papel moneda depreciado. Y en algunos sitios el papel moneda pues, llegó a valer cero, como en Alemania, y en Austria no llegó a valer cero, pero casi. Entonces, bueno, pues esto en el periodo de entreguerras se intentó recuperar el patrón oro, pero lo que se recuperó ya fue otra cosa completamente pervertida. Ya la gente no tenía capacidad, por ejemplo, de disciplinar a la autoridad monetaria yendo a por su oro. Oye, quiero ir a por mi... No, ya no. Y de hecho ya de forma mucho más estable después de la Segunda Guerra Mundial se establece el sistema de Bretton Woods, donde los únicos que tienen capacidad de reclamar oro son los países, unos países a otros. Los ciudadanos tienen cero capacidad de reclamar su oro en última instancia. Por eso es verdad que cuando Nixon sale del patrón oro se dice que es la mayor, y yo estoy completamente de acuerdo, el mayor impago de la historia de la humanidad lo hace Estados Unidos. Es interesantísimo. Estados Unidos diciendo: es que Felipe II impagó 3 veces. Hizo una moratoria de pagos mucho más suave que la de Grecia, por ejemplo, y a Grecia no le pusieron que impagó para que no saltaran los CDS. Pero vamos, mayor impago de la historia de la humanidad es el dólar. El dólar era una forma de deuda. Todavía lo es, tiene unas características de pasivo. Pero una forma de deuda que prometía entregar algo muy explícito.
una cantidad de oro muy determinada, y ya no. Y llegó Nixon y dijo, oye, que ya no, que no me da la gana, que hay especuladores, el famosa frase, ¿no? Hay especuladores internacionales atacando el dólar, así que para que no lo ataquen os voy a impagar a todos la deuda. ¿Pero esto qué es? O sea, lo que pasa es que no lo dice así, pero vamos, eso es lo que hizo. Entonces, vivimos en un mundo complicado, porque el dinero que tenemos es una forma de crédito y no hay dinero base que sea un bien tangible. A veces no hace falta que sea tangible, que sea un bien presente. Lo digo por las criptomonedas, que no son bienes tangibles, pero sí son bienes presentes. Eso es, entonces, lo que tenemos son formas de crédito. Algunas criptomonedas sí son formas de crédito, pero la mayor parte de criptomonedas, las que mejor funcionan, son formas de vamos, de activo es un activo real. Es que llamarlo activo real es complicado, pero vamos, es un activo presente. Es un activo que ya existe. No es una promesa a entregar algo. La mayor parte de dinero que tenemos fuera de ese pequeño mercado, que todavía es pequeño mercado de las criptomonedas, yo sé que no es pequeño, pero vamos, pequeño en comparación con el resto de monedas Sí, del en mundo, comparación. es que es un bien presente. Es que no tengo que estar dándole crédito a alguien. En la mayor parte de dinero que tenemos hoy en día es un dinero que es una promesa bastante etérea, bastante abierta de la Reserva Federal, en el caso del dólar, del euro, en el caso del Banco Central Europeo, una promesa a, en algún momento, acceder a los bienes que tienen en su activo. Entonces, esa promesa es una promesa muy indeterminada que además no la puedes ejercer tú. Oye, que quiero comprar lo que tiene el Banco Central en su activo. No puedes. Tiene que ser a petición del propio Banco Central. Eso es el tapering, básicamente, de lo que se está hablando tanto ahora. El Banco Central quiere vender cosas y él te va a decir que te vende, él te va a proponer un precio y va a aceptar su moneda que emitió anteriormente, la va a aceptar como pago por esos activos. Pero fíjate, tú no tienes el reclamo directo sobre el activo, tienes un reclamo que sigue siendo un reclamo, pero es un reclamo muy indirecto y a petición del Banco Central, no a petición tuya. Fíjate qué diferencia con el patrón oro, con lo bien que funcionaba el patrón oro y la desgracia que tenemos ahora entre manos. Entonces, esto es como funciona hoy en día, así de forma muy somera, cómo funcionaban hasta hace no tanto tiempo el sistema monetario y cómo funciona hoy en día. Y ahora, ¿en dónde estamos? ¿Dónde estamos sentados? ¿No? Que al final era el final de esta pregunta, que era la finalidad de esta pregunta. ¿Qué está pasando actualmente en el mercado, pues, de monedas del mundo, ¿no? Bueno, que tenemos una inflación que no habíamos visto desde los años 80, de los 70 básicamente. La inflación en Estados Unidos está tan alta como el año 82. 82 es el año en el que Reagan pues dijo, la inflación es el enemigo público número uno y hay que hacer cualquier cosa para acabar con ella. Y la acabó pues con una recesión, de hecho. Y por cierto, es una posibilidad que tenemos hoy encima de la mesa. Que Pero si queremos acabar con este problema, en esa época los tipos no estaban ni el desfase que había, la inflación real en verdad, yo creo que no llegaba a ser tan amplia como está pasando ahora, ¿no? Con tipos de interés ceros y con inflaciones del 7 en Estados Unidos. O sea, eso sí, no, es, estamos en una situación complicada y yo por creo eso que todo el es mundo está inédita anticipando. la historia. Sí, al final o suben los tipos o puede destruirse el sistema monetario actual. Básicamente porque el incentivo a utilizarlo durante mucho tiempo, uno dice, bueno, la Fed ha sido un desastre, es verdad, ha sido un desastre. Pero cuando uno hace esta comparación de tipos de cuánto, de cómo mantiene el poder adquisitivo el dólar, pues hay algo que es un poquito injusto, porque yo he hecho un pequeño trabajo que es no compares el dólar, sino compara la unidad, o el dólar o la unidad monetaria que sea invertida en algo de corto plazo, muy líquido y algo que se considere seguro. Treasuries, yo lo he hecho con Treasuries, se puede hacer con otro activo, con deuda. Treasury es una deuda pública de Estados Unidos de muy corto plazo, de menos de un año. Entonces, claro, cuando ves esto, lo que te da es una especie de, bueno, pierde poder adquisitivo, pero a lo mejor no pierde tanto. Es una de las razones por las cuales hemos utilizado durante tanto tiempo, a pesar de ser un sistema monetario tan ineficiente y que le da tanto poder al Estado, hemos utilizado durante mucho tiempo este sistema monetario fiat, básicamente porque pues, era rentable utilizarlo. ¿Eh? Porque cuando empiezas a ver una forma de inversión sencilla, de corto plazo y relativamente segura, pues te seguía dando un rendimiento positivo, seguía creciendo el poder adquisitivo de la moneda, vista así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando desde 2010, de hecho? Que ya no está creciendo. Y de hecho, yo en 2010, o me parece que es 2008 o 2009, pero bueno, el año concreto, la verdad que puede cambiar un poco dependiendo de cómo hagas este cálculo. Curiosamente, esto es cuando aparece Bitcoin. Es que es interesantísimo y cuando se empieza a poner de moda mucho tiempo después, ¿no? Pero claro,
es posible que estemos ante la antesala del colapso esto es muy agorero, tampoco, antes muy optimista, ahora muy pesimista, pero que estemos en la antesala de la caída del dinero fiduciario. Y básicamente es por un tema de que, aunque ya lo invierta, que es el desfase del que tú estabas hablando ahora, tengo una pérdida de poder adquisitivo brutal. Entonces, ¿dónde está ya el incentivo a utilizar ese dinero? Cada vez hay más gente que se está saliendo a otras alternativas. El precio del oro estaba esta mañana en $1.900. O sea, cuidado, pues eso, criptomonedas que sí, que reciben muchos ataques y que tienen muchos problemas, algunas de ellas, pero oye, que no, porque a lo mejor la solución de los problemas de algunas criptomonedas es mucho mejor que el sistema que estamos generando actualmente, donde el tipo de interés no compensa pero vamos, ni por asomo, la caída de O poder se están adquisitivo de la moneda. inflando, o se están inflando los activos reales. O sea, se están inflando Bueno, se inmuebles, llevan se ya están pasando inflando tiempo. bolsas, se están inflando. Claro, si es que al final Claro. el dinero ¿Huyes tampoco de la es moneda? idiota. La Claro. gente no es idiota. Es decir, hay que protegernos de alguna manera ante esto. O sea, no. Huyes de la moneda. Es una huida de la moneda. Pero claro, una huida de la moneda, cuidado, porque las subidas de la moneda es lo que marcan usualmente, no tanto la oferta monetaria, que también, mira, para que hay un poquito más que explicar, pero cuando ya cae la demanda de moneda es una situación ultra peligrosa porque empiezas a tener dinámicas que los bancos centrales no pueden controlar nunca. Es una dinámica hiperinflacionaria. No quiero decir que estemos ahí, creo que estamos muy lejos de eso, pero estamos andando en la cuerda floja. Si no tomas alguna medida, podemos entrar en esa dinámica.